Pues a continuación tenemos una ponencia, como les decía, sobre el arquitecto Nicolás Mariscal, que estará a cargo de Daisy Cristina Hernández Hernández. Ella realiza estudios de doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre otras actividades académicas, es autora del libro Entre lo Patriótico, la Catedral de Santa María de la Asunción de Chilpancingo Guerrero, 1813-1977. Por favor, maestra. Buenos días a todos los presentes y buenas tardes allá en París, Mari. Antes que nada, pues quiero agradecer la realización de este coloquio. También agradecer a Elia, a la parte técnica por apoyarnos para exponer los temas que cada uno de nosotros desarrolla. Como ya mencionaba el maestro José Abel, voy a hablar sobre la importancia que tuvo Nicolás Mariscal como precursor en la revaloración de la arquitectura colonial como fundamento de una arquitectura nacional. Bueno, el tema de la presente ponencia es el debate político y ideológico del estilo neocolonial en México que se produjo entre 1895 y 1900, en la búsqueda por constituir una arquitectura nacional. Los arquitectos, al hacer contacto con el pasado, como bien afirma Javier Moisen, cito, se fijó en las dos únicas fuentes que podían ofrecer la posibilidad de alcanzar la identidad perdida, la de las culturas indígenas precolombinas y la del periodo colonial. Por razones obvias en lo constructivo se impuso la segunda. Lo expuesto por Moisen quedó demostrado en 1899 cuando se produjo el primer debate político-ideológico del estilo neocolonial que confrontó al ingeniero Luis Salazar, para quien lo genuinamente mexicano pasaba por la recuperación de la arquitectura producida durante la época prehispánica, mientras que para el arquitecto Nicolás Mariscal, el referente formal en la configuración de una arquitectura mexicana debería de sustentarse en la arquitectura virreinal. En México, el interés por establecer una arquitectura nacionalista empezó a plantearse desde fechas relativamente tempranas. Ya en 1869, el arquitecto Manuel Gargollo y Parra, en su conferencia sobre la necesidad de un estilo moderno de arquitectura, hizo énfasis sobre la importancia de configurar un estilo nacional. Cito: un estilo nuevo, he aquí lo que todos deseamos, y yo añadiría algo más, un estilo nacional, apropiado a nuestro país, a nuestras costumbres mexicanas. ¿Cómo conseguirlo? Esta asociación reúne lo más florido de los ingenieros y arquitectos de México. Ella está llamada a crear una escuela orgánica que eche los cimientos del estilo del porvenir. Reunamos nuestros esfuerzos y yo confío en que llegará un día de gloria para nuestro país, en que de esta asociación brote ese estilo de arquitectura nacional. Fin de la cita. El planteamiento de Luis Gargollo y Parra se centró únicamente en la necesidad de configurar un estilo nacional, sin señalar en qué legado debían de inspirarse los arquitectos para propiciar una arquitectura nacional. No fue sino entre 1895 y 1900 que por primera vez se produjo el primer debate que confrontó a la arquitectura prehispánica con la colonial. En 1895, Luis Salazar presentó una ponencia en el Congreso de Americanistas titulada La arquitectura y la arqueología, que fue publicada en 1899 en la revista El Arte y la Ciencia. La reflexión de Salazar resultó trascendental debido a que fue de los primeros escritos que señaló el rumbo que debería de tomar la configuración de una arquitectura nacional, que en este caso sería la de recuperar la arquitectura de las antiguas civilizaciones prehispánicas, ya que éstas se presentaban como expresiones de civilización. Cito:
Los portentosos edificios levantados por las razas maya y quiché, y cuyos restos tanto se admiran, revelan gran civilización que desde la perspectiva de Luis Salazar residía principalmente en la ornamentación. Como podemos observar en la imagen, algunos de la arquitectura prehispánica, para él el concepto de civilización residía principalmente en la ornamentación de estos centros ceremoniales. Cito: debe uno fijarse más en las formas generales y en los detalles de la ornamentación. En esto es probable en lo que el espíritu, el gusto y la originalidad se han manifestado bajo una forma más palpable. La ornamentación antigua mexicana pertenece a un estado ya avanzado de adelanto, en el que se manifiesta la influencia de la arquitectura, procurando la unidad de carácter. La composición del ornato, el relieve y aún el colorido transparentan las intenciones que emanan de principios que solo la arquitectura hace nacer, creando estilos como se palpan los monumentos de Yucatán, Chiapas, Oaxaca. Los muros estaban cubiertos de esculturas en bajo relieve y jeroglíficos. Por todas partes dibujos geométricos, triángulos, círculos, meandros. Otras veces, como en Mitla, se ve la decoración solo en hiladas alternadas o en ciertas partes salientes de la construcción, como pilastras, bandas, claves, cornisas. Fin de la cita. Si bien no todos los monumentos podrían ser rescatados por las proporciones que ostentaban, Salazar proponía que fueran considerados por su ornamentación. Cito: la forma de los antiguos monumentos de México también es característica y digna de ser asimiladas, si no en sus proporciones, sí en sus líneas generales. La siguiente, por favor. Lo expuesto por Salazar obtuvo respuesta 2 meses más tarde en la revista El Arte y la Ciencia, en la que se publicó un artículo titulado Arqueología y Arquitectura Mexicanas, cuyo autor, Francisco Rodríguez, quien ocultó su identidad bajo el seudónimo de Tepostecaconetzin Calquetzani. El texto hizo énfasis en la forma en que arquitectos e ingenieros se dieron a la tarea de estudiar el pasado en aras de configurar una arquitectura nacional. Cito: hace ya muchos años que se nota en México y en varios estados de la República afición cada vez más marcada por estudiar nuestro pasado, en todas sus formas y manifestaciones, pero ha sido sobre todo patente esta tendencia a partir de 1895, cuando se reunió en esta capital el 11º Congreso de Americanistas. Vence ahora hombres de todas las profesiones o sin profesión determinada, para quienes nuestras antigüedades son objeto que les inspira grande interés, consagrar a ellas diligentes estudios. Entre los hombres de profesión debo citar algunos ingenieros y arquitectos cuyos afanes se han dirigido hacia los monumentos que aún quedan en pie, con la mira de tomar elementos arquitectónicos de esas ruinas y vetustas construcciones y acomodarlos en los edificios de la época, constituyéndose así un estilo genuino y nacional, que se llamará pomposamente la arquitectura mexicana. Fin de la cita. Desde el punto de vista de Calquetzani, del estudio de las antiguas construcciones prehispánicas, nada podría utilizarse, ya que éstas no se corresponden con las necesidades modernas. Cuán inútil y quimérica empresa. La arquitectura que resulte, si tal nombre merece, jamás llenará nuestras aspiraciones, nuestras exigencias. Estará siempre en el desacuerdo mayor con el medio social en que vivimos actualmente. Fin de la cita. Calquetzani concebía más a las antiguas construcciones prehispánicas como un patrimonio histórico que tenía que ser estudiado y por lo tanto resguardado en museos, ya que las costumbres de aquella época no se correspondían con las actuales. Cito: la arqueología, esto es, el estudio de lo pasado bajo todas sus formas, que ha venido a ser una ciencia como las demás, estudia los monumentos que a tantos estragos han sobrevivido, llega a conocer la procedencia de los primeros pobladores. A estos fines debemos dedicar el estudio de nuestras riquezas arqueológicas y aprovechar los resultados que se obtengan para bien de la historia y como historia.
Coleccionemos pues todos sus datos y guardemos tan inestimables reliquias en museos especiales, mas sin pretender el que mutilando los monumentos podamos utilizar las partes en nuestras construcciones modernas, aspirando a formar un nuevo estilo por lo porvenir y aún aconsejado. El pasado es pasado, ha dicho Viollet-le-Duc. Se estudia no para hacerlo revivir, sino para conocerlo. ¿Cómo imponer la reproducción de formas que expresan las costumbres de tan lejanos tiempos cuando nuestras costumbres en nada se asemejan a las de aquellas, producto de necesidades en tan alto grado diversas? Fin de la cita. Con todo y que se hiciera el máximo esfuerzo por edificar bajo los lineamientos de la arquitectura precolombina, la estructura, disposición y distribución de aquellos edificios no se corresponderían con las diversas necesidades que la cultura actual exigía. Como podemos advertir, la crítica de Quetzani hacia la propuesta de Salazar fue cuestionada a partir de una postura moderna. Las necesidades de aquellos tiempos no se correspondían con las actuales. La propuesta de Salazar resultaba improvisada, ya que no se podría obtener un estilo definido a partir de incorporar fragmentos de decoración de las distintas culturas precolombinas que habitaron el territorio mexicano. Cito: ahora bien, si se procede mutilando, copiándose ya este fragmento azteca, aquel zapoteca y ese otro maya, y si se siembran estos elementos haciendo uso de su policromía hasta obtener abigarrada mezcla, que se aplique en un edificio de forma, proporciones y distribución moderna, ¿se obtendría acaso con semejante farrago un nuevo estilo? ¿Podría llamarse eso arquitectura azteca o zapoteca o maya? Nunca, porque un detalle, un miembro aislado no puede constituir el todo. Si lo que se deseaba era obtener un estilo definido, este debería de materializarse a partir de su disposición general y no retomando los detalles de ornamentación de distintas arquitecturas. El conjunto antes que todo debería de expresar unidad en su conjunto. La discusión no finalizó aquí, ya que en 1900 Nicolás Mariscal, fundador de la revista El Arte y la Ciencia, la siguiente por favor, en su ponencia titulada El desarrollo de la arquitectura en México, propuso por vez primera retomar como referente ideológico a la arquitectura heredada por los españoles. Su propuesta se centraba en estudiar y analizar dicha arquitectura para retomarla como referente en la configuración de una arquitectura nacional. Cito: los españoles nos dejaron un centro artístico y varios edificios que, si bien nunca podrán llamarse excelentes modelos, pero que muy bien han servido y servirán mientras más se les estudie para la formación del arte nacional. Los diversos estilos de los edificios de origen español, el de los Moras, Rodríguez y Tolsas, han constituido nuestra arquitectura. Para Nicolás Mariscal, la arquitectura nacional no podía tomar como fundamento a la arquitectura de la época prehispánica, debido a que en su ideario político ideológico México había surgido con la conquista. De ahí que se cuestione: ¿hemos de tener por nuestras las llamadas arquitecturas maya, tolteca, azteca o zapoteca desarrolladas cuando ni aún existíamos ni como raza ni como nación? Fin de la cita. La argumentación era clara: para Mariscal la nación mexicana y los mexicanos habían surgido a partir de la conquista. Otra de las reflexiones que reafirmaron la convicción de Nicolás Mariscal por buscar las raíces de la arquitectura mexicana en la herencia hispánica la ubicamos en su ponencia titulada Arquitectura, presentada durante el 6º Congreso Internacional de Arquitectos, celebrado en Madrid en 1904. Mariscal reconoció a España como la madre que implantó en su colonia la grandeza de su arquitectura. Cito: vengo de una joven nación a quien la mano predestinada de una república incomparable ha colocado en los caminos de la grandeza, de una hija de España, cuyo insigne monarca, uno de los más ilustres antecesores de don Alfonso XIII, el rey Carlos III, arrojó en las entrañas poéticas del México la semilla del arte arquitectónico. La siguiente, por favor. Otro de los aspectos que cabe añadir es que durante los años posteriores a la independencia, la vinculación entre la conformación de la identidad nacional y la arquitectura
no tuvieron ningún efecto. En cambio, en el régimen de Porfirio Díaz brindó la oportunidad de llevar a cabo la gran obra nacional. Ello explica que el debate sobre la arquitectura que expresaría lo nacional se haya llevado a cabo en este periodo. A partir de lo expuesto en líneas anteriores, podemos explicar que la propuesta de Nicolás Mariscal haya sido la que inició la revaloración del estilo neocolonial, inaugurando con ello, cito, una corriente de pensamiento que se retomaría en las sesiones del Ateneo de la Juventud a partir de 1907 y que permitiría principalmente a otros arquitectos fundadores de aquel grupo renovador hincar más hondo en la viabilidad de este derrotero. La siguiente, por favor. Entonces, aquí la conclusión es que desde que surge el interés por configurar una arquitectura nacionalista, es el primer debate que se va a dar a finales del siglo XIX y que ocasión pública y se dé un debate a intelectuales, poetas, artistas, en su interés por definir cuáles serían los criterios que debería de reunir una obra para ser considerada como nacional. Sería todo de mi parte. Ajá. Muchas gracias, profesora Cristina. Muy interesante el reflexionar sobre la polémica añeja y hasta actual acerca de lo prehispánico y lo colonial, que toca no solo a la arquitectura, sino también a la arqueología, a la historia de México y a tantas otras disciplinas.